Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Muy bien, estamos ya en 2021 y les agradecemos a todos que hayan estado al pendiente durante el año 2020 desde Radio ESME para que escuchasen, gracias a este equipo que ha estado trabajando como nunca, incluso en estos meses de pandemia, casi todo el año, y les puedan llegar no solo, por supuesto, las añoranzas de electricistas, sino el conjunto de programas y la información de las actividades del mismo sindicato. Pues este año 2021 pinta ser un poco diferente, ya llegaron las vacunas, se empezaron a realizar y esperemos que empiece a bajar la cantidad de enfermos de COVID-19, la cantidad de pandémicos, que seguramente así se puede decir. Y nosotros retomamos, como bien saben ustedes, estas añoranzas de electricistas a partir de este lunes y como habíamos previsto después del aniversario 106 del Sindicato Mexicano de Electricistas, que pues propiamente les diría que el énfasis que yo quería decir en el aniversario lo hice simplemente a rescatar la idea de que cuando son las últimas reuniones del ESME en la capital discutiendo si se organizan o no, si se organizan como mutualidad o se organizan como cooperativa, deciden en estas discusiones de la primera quincena de diciembre de 1914 formar un sindicato. Seguramente yo he pensado y postulado que desde octubre de 1914 se estuvieron reuniendo, pero la coincidencia es precisamente que los electricistas llegaron a conocer de cerca a las tres fuerzas revolucionarias. En octubre, precisamente durante la huelga de tranviarios, conocen a los carrancistas de cerca, saben que ante su huelga que estaban realizando en tranviarios, incautan la empresa y dejan a un coronel carrancista en la administración de tranvías para que no se suspendiera el servicio, en el ánimo de que se continúe el servicio y se continúan las pláticas sobre las demandas de los tranviarios. Eso lo conocen los electricistas. Y en diciembre Carranza se va de la capital, comentamos, saben lo que está pasando por primera vez, después de la fatídica decena trágica que todo mundo supo, que Huerta asesina al presidente recientemente electo democráticamente, ahora saben en forma directa qué son los carrancistas, porque llegan, y el gran rumor es el famoso verbo que se deriva de las fuerzas carrancistas, que son unos carranclanes. Un carranclán carrancista es uno que roba, que ofende, que golpea, y entonces saben muy bien los que son los carranciar. Desde entonces se conoce ese verbo de abusar y de robar. Saben pues porque las tropas de Carranza llegaron con ese ánimo a la capital de la República. Y para fin de año llegan las fuerzas de Zapata y de Villa, y contrastando es muy diferente el comportamiento, sobre todo de
de las fuerzas de Villa Zapata, que lo primero que ordenaron fue respeto. Y llama mucho la atención que es el respeto a la propiedad privada, a las empresas y el júbilo y el ánimo y el asombro que causaron fue completamente diferente. Y eso es lo que yo solo quería resaltar, que la quincena donde se deciden a formar al ESME es la quincena en que las fuerzas de Villa Zapata llegan a la capital. Es la famosa cuestión de que llegan a Palacio Nacional y ellos opinan que la silla presidencial ha de estar maldita porque quien ha estado ocupando la silla presidencial se ha convertido en un tirano. Eso es lo que saben los dirigentes. Por eso Villa Zapata dicen, yo no me siento aquí, no quiero ser el tirano del pueblo. Igual Villa se sentó y dijo, bueno, no es tan extraño. Pero se levantaron rápidamente de la silla y saben que los políticos, los presidentes que han ocupado esa silla de Palacio Nacional se han convertido en los peores dirigentes políticos del país. Bueno, esa es la semana que yo quería resaltar porque cuando Villa y Zapata llegan a la capital, entonces es cuando los electricistas deciden finalmente ir por su organización. Bueno, ya lo dije, lo volví a repetir y ahora vamos a continuar con el tema que estábamos tratando antes de estas semanitas cortas, por cierto, de vacaciones, pero regresamos y estábamos leyendo el reglamento de asambleas, que sí sería muy interesante preguntar a los últimos secretarios cómo se cumple en la actualidad el reglamento de asambleas. Yo estoy algunas de las cosas del estatuto he llegado a mencionar que no se cumplen. Por ejemplo, ese interés, primero el interés colectivo por encima del personal, antes que el egoísmo, ofrecer nuestro trabajo e interés por los demás es fundamental. Me he insistido en ocasiones varias que si los electricistas atendieran fuertemente a sus estatutos, adaptarse al cooperativismo no es cuestión complicada porque el estatuto tiene muchas partes fundamentales donde va por delante el esfuerzo, el interés y la conciencia colectiva. El trabajo colegiado, el trabajo colectivo, cooperar con todos los compañeros antes que todo. Y seguramente, con mucha seguridad podemos decir que ante la ignorancia de conocer y aplicar el estatuto, 3/4 partes durante la aplicación de la extinción del golpe de la burguesía al ESME, seguramente por eso 3/4 partes se fueron porque no saben que la fortaleza del ESME está en sus propios trabajadores. Entonces las 3/4 partes que se fueron no traicionaron a un organismo, a un ente colectivo extraño que está por ahí, no, se traicionaron a sí mismos, porque el sindicato son los trabajadores y eso se aprende, se comprende y se trabaja siempre a partir de los propios estatutos. Entonces, por desgracia, en ese sentido, quiere decir que los compañeros, que 3/4 partes de los compañeros no estaban al tanto, no conocían al pie de la letra y menos aplicaban los estatutos, porque consideraron que la política hecha desde el Estado era más poderosa que una decisión presidencial, era más fuerte y más poderosa que la organización colectiva de los trabajadores. Hoy sabemos que se logró subsistir a pesar
de tan tremendo golpe. Hoy sabemos, y hemos estado revisando la historia del ESME de estos más de 100 años, que en 1916 les dieron un golpe similar, fuerte, muy fuerte, militarmente, directamente militar. No trataron de esconder como en 2009. Carranza fue directo. Decretó primero, en tiempo, la amenaza. Después, con traición, estallada la huelga, decreta también que quien haya participado en la huelga era culpable, y finalmente dejan encarcelado al secretario general, pero el golpe a la organización, cerrando todos los locales sindicales y prohibiendo la reunión de más de 5 trabajadores en la capital, fue duro y fuerte. De julio a octubre son muy pocos meses, y convoca ya, para evitar estas cosas, Carranza, al Congreso para elaborar la Constitución durante ese tiempo, con delegados, con diputados, con electos al Congreso Constituyente, exclusivamente carrancista. Claro, como había traicionado la Convención de Aguascalientes, ahora tenía que confiar solo y exclusivamente en su fuerza, y convoca en 1916 de octubre elecciones para integrar el Congreso Constituyente. El golpe que le había dado a los trabajadores tenía que aprovecharlo rápidamente, y lo hace. El golpe que militarmente quería dar a las fuerzas de Villa y Zapata tenía que aprovecharlas políticamente, y convoca a la Constitución, al Congreso Constituyente, de donde va a salir la Constitución. Es decir, y podemos repetir un dicho que mucha gente comenta: la historia de la lucha, del poder, en este caso de la Revolución Mexicana, la escriben los vencedores. Y lo que nos quedó de la lucha revolucionaria de esos años es la del vencedor, quedó escrita y está en la Constitución de 1917, para aplastar políticamente lo que pretendía aplastar militarmente a las fuerzas de Villa y Zapata. Entonces, este fue el contexto de la huelga del 16, donde golpearon al ESME, donde va surgiendo este estatuto que para esos años no se conoció por escrito completo, pero que para 1937 ya hay unos estatutos hechos y acabados, y por eso estamos revisando el reglamento de asambleas para saber cuál es la propuesta de organización colectiva que el Comité Central debe de tener. Bueno, entonces retomamos este asunto. Nos habíamos revisado 7 artículos del reglamento y continuamos en esta añoranza de electricistas sobre el reglamento de asambleas. Pues muy bien, entonces empezamos. ¿Dónde nos quedamos? En el artículo 8, falta de quórum. Si a las 18:40 no hubiere el quórum, perdónenme otra vez, el secretario general está facultado para esperar la integración del mismo o para transferir la fecha del pleno. Es decir, él considera que las 18:40 puede ya no ser el momento de continuar. Seguramente lo va a hacer a partir de la importancia de los temas que se tratan. Bueno, habíamos dicho que los temas son los proyectos, los problemas, los temas que existen en ese momento,
y que pueden concernir al conjunto de todos los secretarios, o quizá un secretario puede tener un punto importante. Por ejemplo, el de Educación y Propaganda puede proponer el punto de integrar o no la escuela técnica, que desde sus inicios se forma para elevar la capacidad profesional y técnica de los trabajadores electricistas. Entonces se puede presentar él, y como habíamos visto que puede haber invitados, puede llegar el candidato a ser el director de la escuela técnica, ofrecer el proyecto, las materias, las carreras, la especialidad que se va a tratar en la escuela, y por tanto se discute, y un pleno puede estar solamente dedicado a ese punto. Puede bien tratarse de que se va a tratar en proceso de revisión del contrato, van a elegir quién se pone a escribir los proyectos y una dinámica para elaborar la revisión del contrato, y en ese sentido es un asunto colectivo, pero igual van a formar una comisión, como sabemos que se forma, de contratación, y es probable que esta comisión de contratación es la que se va a dedicar al debate, a la organización, a crear el ambiente primero de un proyecto borrador, y después de que se discuta entre todos la organización con los representantes, y presentar las asambleas. De esos asuntos seguramente, o bien el 1 de mayo, y entonces van a discutir cómo se participa en el 1 de mayo, a qué se pueden comprometer, y en fin. Entonces puede ser, insisto, la reunión del pleno con una orden del día muy claro, que todos conocen, y por eso si la falta de quórum a las 18:40 no se ha reunido el quórum pertinente, puede decir vamos a esperar otros 10 minutos, otros 20 minutos, o decir vamos a cambiar la fecha. Seguramente siempre lo hará a partir de los puntos que se deben de tratar en la orden del día, que es el punto siguiente. Artículo 9, orden del día. La orden del día está formada por los asuntos que se sometan a consideración del Pleno por los propios integrantes del mismo, es decir, por el Comité Central y las comisiones autónomas, o como descubrimos ya que existe este Consejo General, que yo insisto que seguramente es un consejo integrado por ex secretarios generales, para darles una perspectiva a los miembros actuales de la dirección por otros secretarios que en aquel momento seguramente en 37 la mayoría todavía desde el origen, como Luis Ochoa o Ernesto Velasco, estaban todavía vivos y estaban vigentes, y entonces integrados para opinar de los puntos era fabuloso. Ya vimos que se convierte solo en un consejo, no tienen voto decisorio, pueden y profundamente seguramente opinan. Bien. Orden del día número 1, naturaleza de los asuntos. Excepto el secretario general y los miembros del Consejo, quienes podrán someter al Pleno los asuntos sindicales que juzguen pertinentes. La naturaleza de tales asuntos deberá ser de la especial competencia del que los somete. Eso está subrayado. Especial competencia del que los somete a la discusión. Salvo que la persona a quien competa esté de acuerdo en que sea otro el asunto que lo presente a discusión. Inciso 2. Formulación. El día anterior a aquel en que deba celebrarse el Pleno, el secretario del Interior recordará
a los integrantes del mismo que deben enviarle los puntos que deseen formar parte de la orden del día y los anotará como puntos de la misma orden del día en que los vaya recibiendo, aun cuando el pleno mismo podrá modificar esa orden, posteriormente alterarlo. Consultas. Inciso 3. Los integrantes del pleno podrán someterle asuntos para su discusión y consulta, haciéndolo constar así en la orden del día. Es decir, alguien pudo comunicarse con el secretario del Interior para que anotara un punto del día, pero surge algo o se le olvidó mencionar algún tema y entonces tiene permiso durante la discusión de la orden del día de que le anoten una consulta que haya olvidado. Entonces, de esa forma, como notamos, es que está muy centrada la posible discusión de los temas y están anotados por orden de solicitud. No es en ese caso, a menos, como dice aquí, el acuerdo del Pleno, en vez de esa presentación se le dé otra porque llegando al Pleno consideren que hay asuntos de mayor importancia que tienen que tratarse primero y ir relegando los demás, ¿no? Con seguridad para tratar primero los asuntos importantes y que no queden fuera del debate y en todo caso los que queden al final, si no son tratados por la falta de tiempo, se retomen a la siguiente reunión. Inciso 4. Copias. Una copia de la orden del día firmada por el secretario del Interior será entregada a cada uno de los integrantes del Pleno, cuando menos con 8 horas de anticipación, al momento de que deba dar principio 2 horas en los casos, 2 horas en los casos de plenos extraordinarios. Es decir, todos deben saber 8 horas antes. A mí me extraña esta posibilidad de repartir las copias porque hemos comentado previamente que todos tienen que cumplir su jornada de trabajo. Nadie no está autorizada para esos momentos. Ningún miembro del comité y de las comisiones tiene permiso sindical, tiene licencia para no trabajar. Entonces 8 horas antes, si se trabajaban ya para ese tiempo 8 horas de trabajo, pues la única posibilidad es que hubiera un mensajero que las pudiera dejar a la entrada de cada uno de los centros de trabajo de los miembros del comité y comisiones. No hay manera. Un telegrama, no hay manera, definitivamente no hay manera. El secretario del Interior tiene que ausentarse, elaborar la orden y enviarla, en fin. Es complicado, eso es cierto. ¿Cómo sacar copias y que 8 horas antes del pleno todos tengan una copia de esa orden del día? Complicado. En el inciso 5, a pesar de los previos que ya nos han indicado, dice asuntos no previstos. Si dentro del lapso de 8 horas anteriores a la celebración del pleno se presentaren casos
que se quieran proponer a la consideración del mismo el proponente al iniciarse el pleno, y está en negritas, al iniciarse el pleno, deberá solicitar y obtener la autorización de éste para que se incluya su asunto en la orden del día. Artículo 10. Presidente. Los plenos serán presididos por el secretario general o, en su ausencia, por su sustituto, si ésta es fortuita o momentánea, por el secretario del Interior. Este artículo 10 tiene unos incisos. 1. Autoridad. El presidente es la autoridad suprema dentro del pleno y los asistentes y todos los asistentes al mismo deberán atender sus indicaciones. La desobediencia a una orden dada por el presidente sin extralimitarse de sus funciones es falta grave. Aquí ya le están dando un poder muy fuerte al secretario general. Y no dice que sea consideración de nadie. Si el presidente considera que hay desobediencia, es una falta grave. Responsabilidad. El presidente es el responsable de hacer cumplir el presente reglamento. Su violación por parte de él mismo o la tolerancia de su violación por parte de cualquiera de los demás asistentes al pleno deberán ser conocidos de oficio por la Comisión Autónoma de Justicia. O sea, no se puede desobedecer al presidente, y el presidente es responsable de mantener el orden a partir del reglamento. Si se viola, la Comisión Autónoma de Justicia no necesita que alguien reclame, sino que se den cuenta y de oficio van a castigar a quien viole el reglamento. Inciso 3. Aquí ya diría yo que estos dos incisos del artículo 10 son de alguna manera, pienso, bastante autoritarios. No me parece que debería haber un poco de tolerancia, una llamada al orden primero, y solo en el caso de reincidencia, entonces sí, el presidente puede juzgar de falta grave la manera de comportar, la manera de plantear algunas de las respuestas o de los asuntos en el pleno. Pero queda a que el presidente, si llega de mal humor, por decir, por algo, que puede tener todo su derecho a sentirse en algún momento afectado por algunas cosas laborales, de alguna circunstancia que esté arreglando, incluso de la familia. Pero bueno, estos dos incisos, donde si nota alguno de los presentes la comisión que se está rompiendo el reglamento, inmediatamente la Comisión de Justicia debe estar atenta para calificar, para plantear el carácter de la violación al reglamento de plenos. Inciso 3. Dirección de los debates. Antes de iniciarse la discusión sobre cualquier
punto de la orden del día, el presidente deberá preguntar quiénes deseen hacer uso de la palabra y deberá concederla a los que se la pidan. Al terminar de hablar por primera, segunda o tercera vez, debe concederla y dice que incluso a él mismo, en la orden que señala la fracción 1 del artículo 11 que veremos enseguida. Después de que hablan, dice el siguiente inciso, por primera, segunda o tercera vez, el último de los oradores inscritos, el presidente preguntará nuevamente quiénes desean hacer uso de la palabra y la concederá en el orden señalado, incluso él mismo, a quienes lo soliciten siempre que no hayan hablado ya más de 3 veces. Es decir, todo mundo puede participar 3 veces y se llama la atención porque pues con que dijera esto y no necesita volver a decirse que quieren hablar, porque si ya hablaron 3 veces, pues ya con eso era suficiente. El presidente podrá tomar la palabra cuantas veces lo estime conveniente y en el momento en que lo crea oportuno, pero solo con el objeto de dirigir los debates. Si desea tomar parte de las discusiones, deberá tomar el turno que le corresponda. Esto se traduce propiamente en mantener el orden de la discusión y va a estar insistiendo en que se trate el tema y se mantenga el orden. El presidente, sigue el mismo inciso, deberá llamar la atención a quienes se salgan del punto a discutir y podrá llamarla a quienes se expresen en forma que juzgue nociva a la buena marcha de los debates, pero ni en uno ni en otro caso podrá prohibir a los oradores que continúen haciendo uso de la palabra dentro del tiempo a que tienen derechos. Inciso, y vamos en el 3, inciso 4. Otras facultades. El presidente podrá llamar la atención a los asistentes que por cualquier otra causa no atienda debidamente a los trabajos que se llevan a cabo en el Pleno o que los obstruccione en cualquier forma. En casos de franca y repetida rebeldía a sus disposiciones, el presidente está facultado para pedir y obtener que los responsables abandonen inmediatamente el salón. En realidad, sinceramente ya estaba más que claro, porque hasta podían uno que entrara en función en la Comisión de Justicia y otro que el propio presidente puede calificar de grave en un momento dado algún suceso dentro del Pleno. Entonces, lo único que están agregando en facultades aquí es que si se mantiene el desorden, le puede pedir a alguien que salga de los plenos. Entonces, sinceramente me parece un inciso que no tendría caso. En todo caso, en ese pues tendencia propuesta arriba se puede decir, si llegara a ser grave el desorden que causa un orador, el presidente lo pide que se salga del salón. En fin, llama mucho la atención que se va reforzando mucho la figura, en este caso del secretario general, que es el presidente de los plenos. ¿Y qué les puedo decir? Empezamos el año como debe de ser, se me acabó el tiempo, ya no podemos continuar
Y entonces, esperemos que nos vaya bien. Sobre todo, recuerden, la salud está en nuestras manos, tenemos que estarnos cuidando. Por desgracia, eh, a fin de año ocurrieron a nivel nacional algunos, eh, pues digámoslo, inevitablemente muertes de personas, tanto a nivel nacional, insisto, como dentro del ESME, que cuidándose como debe de ser, pudieron salvar la vida. Y entonces, en lo que resta de este año, en lo que empieza pues, y en lo que llegamos o no a las vacunas, lo que tenemos que hacer es mantener los cuidados necesarios, y en ese sentido nuestro mejor deseo es que somos capaces por nosotros de mantener la salud si nos cuidamos lo suficiente. Este año pandémico del 2020 sí nos trajo una sorpresa. Lo pensé yo desde el inicio, creo que lo dije, el 2020 parecía un año simbólico, algo iba a traer y resultó. En 1915 llegaron a decirle, en aquellos tiempos de la Revolución Mexicana y el primer año del ESME, fue el año de la muerte y del hambre. Hoy, como repetición del ciclo, fue de la pandemia de la muerte. Y depende de nosotros mantenernos saludablemente. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Hasta entonces.